Yo soy una mujer que siempre pensó que el amor se sostenía con confianza. Creí, de verdad, que si una persona te miraba a los ojos y te decía que eras lo más importante de su vida, entonces eso tenía peso, que no cualquiera promete para siempre. Pero me equivoqué. Y lo peor es que no me di cuenta de inmediato. Viví años creyendo en una versión editada de la realidad, en una vida que parecía estable, bonita, normal, hasta que los detalles pequeños empezaron a no encajar. Y cuando los detalles no encajan, la verdad siempre termina saliendo, aunque destruya todo. No fui una esposa controladora. No era de las que revisan teléfonos o preguntan cada minuto dónde estás. Él trabajaba, yo también. Teníamos una rutina tranquila. Vivíamos en un departamento sencillo pero organizado, sin lujos, pero con ese ambiente de hogar que una va construyendo poco a poco. Yo me ocupaba de la casa, de las cuentas, de la comida, de estar bien para él. Él se ocupaba del trabajo, de traer dinero, de decirme que yo era su lugar seguro. Y durante mucho tiempo lo creí. Me dormía con esa idea. Me aferraba a esa frase de, contigo sí quiero envejecer. Ahora sé que hay personas que dicen eso por inercia, porque suena bien, porque quieren lo que das, pero no te quieren a ti. Todo empezó a sentirse raro cuando comenzaron sus viajes de trabajo. Antes no eran tan frecuentes. Una vez al mes, máximo. Pero de un momento a otro se volvieron casi semanales. Decía que había más clientes, más movimiento, que la empresa estaba creciendo, que tenía que aprovechar. Y claro, yo no quería ser la esposa que pone trabas al crecimiento del marido. Así que lo apoyaba. Le preparaba ropa, le hacía comida para llevar, le mandaba mensajes deseándole buen viaje. Él me respondía cariñoso, atento, agradecido, pero había algo, un tono más distante, como si estuviera actuando el papel del buen esposo desde lejos. Y yo sentí ese cambio. Las mujeres lo sentimos, solo que a veces preferimos ignorarlo. El primer momento que me hizo dudar de verdad fue una factura, una simple factura en el correo. Él nunca recibía nada en la casa, todo lo tenía digital, pero ese día llegó un sobre con su nombre. Lo tomé pensando que era algo del banco. Lo abrí sin malicia, y no era nada grave, era un comprobante de una consulta pediátrica, un recibo de pago de una clínica, a nombre de él, con su documento, y con el concepto control de niño sano. Me quedé mirando ese papel como si no supiera leer. Él no tenía hijos, conmigo no. Nunca habíamos tenido. Y que yo supiera, tampoco tenía de antes. Lo conocí sin hijos. Él siempre dijo que no tenía. Entonces, ¿por qué estaba pagando una consulta de un niño? No quise reaccionar de inmediato. Guardé el papel, lo metí en una carpeta junto con otras cuentas, y me quedé en silencio. Ese fue el segundo momento. El silencio sospechoso. Cuando sabes algo raro pero no lo dices. Cuando observas. Cuando empiezas a ver la rutina con otros ojos. Él llegó ese día como si nada. Me abrazó. Me besó en la frente. Olía a perfume caro. Me dijo que estaba cansado. Se bañó. Cenó. Vio el celular varias veces. Respondió mensajes rápido. Y yo, con la cabeza llena de preguntas, fingiendo normalidad. Hay una parte de mí que hubiera querido decirle, ¿quién es el niño? Pero otra parte tenía miedo de escuchar la respuesta. Las semanas siguientes, todo se volvió una especie de análisis silencioso. Empecé a notar que había días en los que él estaba más ansioso por irse de la casa, que había fines de semana que no podía, porque tenía un cliente afuera, que había mensajes que le hacían sonreír, pero no eran míos, que cambiaba la pantalla del celular cuando yo pasaba, que salía al balcón para hablar, y lo más raro, que cada vez traía menos cosas de sus viajes. Antes traía algún detalle, una botellita, un dulce, una playera. Ahora ya no, como si ya no necesitara compensar nada, como si tuviera otra vida donde ya lo daban por bueno. El tercer momento clave fue cuando vi su ubicación sin querer, no porque lo hubiera rastreado, sino porque él mismo me había compartido su ubicación tiempo atrás, cuando un día se quedó sin batería y me dijo que era por seguridad. Ese día él dijo que estaba fuera de la ciudad, en una reunión. Yo creí. Pero estaba en otra colonia, dentro de la misma ciudad, en una zona de casas familiares. No era un hotel, no era una oficina, era una calle de residencias. Me quedé viendo el mapa con el corazón acelerado.
No lo confronté. No le llamé. Solo apagué la pantalla. Me di cuenta de que no era una sospecha loca. Él estaba yendo a otro lado, a un lugar donde yo no existía. El cuarto momento fue todavía más evidente. En su ropa había una fragancia que no era mía. Y no me refiero a perfume. Era olor a bebé. Ese olor dulce, como a crema infantil. Yo no soy mamá. Yo no uso eso. Y él tampoco. A menos que estuviera cargando a alguien. A menos que estuviera acostumbrándose a algo que jamás me dijo que quería. Cuando lo olí, mi garganta se cerró. No era solo la sospecha de otra mujer. Era la sospecha de otra familia. Empecé a reconstruir su calendario, a comparar fechas, a revisar mentalmente qué días se quedaba conmigo y qué días no. Y descubrí un patrón. Había fines de semana que no me tocaban. Había días específicos del mes en que él viajaba. Eran casi los mismos, como si tuviera turnos, como si yo fuera el turno B de su vida. Y ahí entendí que no estaba compitiendo con otra amante. Estaba compitiendo con otra estructura, con algo más grande, un lugar donde él era más que un esposo que llega tarde. Era papá. Esa idea me quebró, porque una cosa es que te engañen con alguien más joven, con alguien de la oficina, con alguien con quien se le cruzó la mirada. Y otra muy distinta es que te oculten una vida entera, que te quiten la posibilidad de elegir si querías estar en una relación donde no eras la única, que te releguen al papel de la otra sin que tú lo supieras. Porque eso era lo que más me dolía, que yo, la esposa, oficial, la que tenía su apellido, la que estaba registrada en los papeles, podía ser la que menos sabía de él. El quinto momento fue cuando decidí que ya no iba a quedarme con su versión, que necesitaba la verdad, aunque me destruyera. Esperé a que saliera una mañana. Dijo que iba a ver a un cliente. Yo sabía que no. Lo dejé ir. Conté unos minutos. Me cambié, tomé mis cosas y lo seguí. No fue difícil. Conducía relajado, como alguien que hace ese trayecto todo el tiempo. No miró por el retrovisor. No sospechó. Llegó a una casa con plantas en la entrada, con juguetes en la banqueta, con una bicicleta pequeña recargada en la pared. Tocó la puerta. Y cuando abrieron, él sonrió de una forma que yo no veía hace mucho. Esa sonrisa que te sale cuando estás donde quieres estar. Esa sonrisa no era para mí. No me acerqué. No hice un escándalo. Me quedé viendo desde el auto, con las manos heladas y los ojos ardiendo. De dentro salió un niño pequeño corriendo hacia él. Él lo levantó como si fuera lo más natural del mundo, como si lo amara, como si lo hubiera estado esperando. Y detrás del niño salió una mujer. No era una modelo, no era perfecta, no era lo que una se imagina cuando piensa la amante. Era una mujer normal, tranquila, con ropa sencilla, con cara de hogar. Él la besó en la frente. Ese gesto me partió. No era pasión escondida, era costumbre, era familia. En ese momento supe que mi matrimonio no era lo que yo pensaba. Supe que llevaba años siendo parte de una mentira cuidadosamente sostenida. Supe que él no tenía viajes, tenía turnos de amor repartidos, y supe que si quería recuperar mi dignidad, iba a tener que enfrentar una verdad que me iba a dejar sin nada. Lo que vi ese día fue solo la superficie. Lo que descubrí después fue todavía peor, porque no solo me había ocultado a esa mujer y a ese niño, me había ocultado algo más que explicaba por qué yo nunca fui su prioridad. Escribe justicia en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien te usó como plan B. No dormí esa noche. Me acosté junto a él como siempre, pero ya no era lo mismo. Ya no estaba abrazando a mi esposo. Estaba abrazando a un extraño que usaba su mismo cuerpo. Él respiraba tranquilo, sin culpa, sin miedo, como alguien que cree que lo tiene todo controlado. Yo, en cambio, sentía un peso en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Vergüenza porque yo era la última en enterarme. Vergüenza porque había defendido nuestra relación tantas veces. Vergüenza porque seguro había señales que ignoré por amor. Y eso fue lo que más me pegó. No fue que él fuera bueno engañando. Fue que yo fui demasiado buena creyendo. Al día siguiente no lo confronté. No era el momento. Yo sabía que si lo hacía sin pruebas, él iba a negar todo. Iba a decir que era una clienta, o una prima, o cualquier cosa.
Los hombres que llevan doble vida saben improvisar, saben manipular el discurso. Por eso decidí hacerlo al revés. Junté todo primero. Necesitaba un mapa completo de su mentira para que no pudiera moverse. Porque si algo había aprendido en ese instante era que él no me había mentido una vez, sino muchas, y que si lo enfrentaba solo con una parte, me iba a volver a enredar. El primer paso fue revisar lo que nunca revisaba, sus papeles. Él confiaba tanto en que yo no era de revisar que dejaba cosas en el cajón del escritorio. Un recibo aquí, un contrato allá, estados de cuenta. Todo siempre a su nombre. Yo administraba las cuentas de la casa, pero no las de su trabajo. Ahí empecé a ver movimientos que no estaban ligados a nosotros. Había transferencias pequeñas, periódicas, siempre a la misma persona. No era una cantidad enorme, pero sí constante, como una pensión, como un apoyo, como alguien que mantiene un hogar aparte. El concepto estaba en blanco. Él ponía solo el nombre, un nombre que no conocía. Pero yo ya había visto a la mujer en la puerta. Supe que era ella. El segundo momento clave de esa parte de la investigación fue descubrir las fechas. Él empezó con esas transferencias más o menos un año después de que nos casamos. Yo me quedé helada cuando lo vi, porque eso significaba que esa otra vida no era del pasado, no era antes de mí, era paralela. Empezó casi al mismo tiempo que la mía. Me di cuenta de que mientras yo decoraba nuestro departamento, él estaba comprando cosas para una casa que yo no conocía. Mientras yo me ilusionaba con que quizá algún día seríamos papás, él ya lo era en otro lado. Yo vivía el proyecto, otra lo vivía de verdad. No. Pude evitar empezar a preguntarme cosas feas. ¿Me había escogido porque yo era más funcional? ¿Porque era la esposa presentable? ¿Porque con la otra tenía una historia que no podía romper? Empecé a pensar que quizá yo era la que tenía el paquete social, la familia que lo reconocía, la boda, las fotos, las reuniones, y que la otra era la que tenía lo que él realmente quería, un hijo. Y eso me dolió de una forma que no pensé, porque yo sí había querido ser mamá, pero él siempre posponía. Siempre. Decía que no era el momento, que había que estabilizarnos, que más adelante. Y ahora entendía por qué. Porque ya mantenía a otro, porque ya tenía otro más adelante funcionando. El tercer momento de esa semana fue cuando me animé a ir a la clínica del recibo. Fue un movimiento arriesgado, lo sé, pero lo hice con calma. Fui como si nada. Pregunté por el médico que firmaba el comprobante. Dije que quería agendar una cita, que mi esposo había llevado ahí a nuestro hijo y quería seguir con él mismo. Doctor. No me costó nada dar su nombre porque venía en el papel. Lo dije con naturalidad. La recepcionista buscó en la computadora. Y ahí lo vi. El nombre de mi esposo, ligado al nombre del niño. Mismo apellido, mismo número de teléfono, misma dirección, pero no era la mía, era la de esa casa. Ahí me di cuenta de que no era un error, no era alguien que le pidió el favor. Él había registrado a ese niño como su hijo, oficialmente, y no conmigo. Salí de ahí temblando. No era solo infidelidad, era reconocimiento, era legalidad. Él había dado su apellido sin siquiera hablarlo conmigo. Yo, la esposa, me enteraba en una recepción desconocida de que mi esposo era papá. Ahí sentí una mezcla de humillación y furia, porque ya no era solo otra mujer, era otra familia legítima, y yo quedaba como un adorno, como una parte del show, como la versión que él mostraba al mundo mientras vivía en serio en otro lado. Empecé a tener pensamientos que no me gustaron. ¿Y si yo soy la otra? ¿Y si la oficial, es ella? ¿Y si la engañada soy yo nada más? Es horrible dudar de tu propio lugar. El cuarto momento fue más doloroso porque fue interno. Me vi al espejo y empecé a buscar qué había en mí que no había sido suficiente. Me pregunté si había engordado, si estaba menos interesante, si había dejado de arreglarme, si me volví predecible. Es absurdo porque yo sabía que el problema no era mi valor, era su falta de lealtad. Pero la traición hace eso. Te hace cuestionarte a ti en lugar de cuestionar al otro. Empecé a recordar que él siempre se mostraba muy correcto con mi familia, muy educado, muy yo nunca te haría daño. Y lo había hecho, sin pestañear, por años. Y si lo había hecho tanto tiempo, significaba que era bueno para mirar a los ojos y mentir. El quinto momento de esa parte fue el más frío. Hice una copia de todo.
fotografías de los recibos, capturas de las transferencias, direcciones, fechas. Guardé todo en una carpeta privada. No porque quisiera destruirlo todavía, sino porque sabía que en algún momento él iba a intentar darle la vuelta. Y yo no estaba dispuesta a quedarme callada. Ya no. Me di cuenta de que yo también tenía derecho a la verdad. Que no era dañina por querer saber. Que no era tóxica por unir puntos. Que tóxico era él por armar dos vidas y hacerme creer que era la única. Sin embargo, había algo que seguía sin cuadrar y que me tenía inquieta. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no se separó y ya? ¿Por qué no habló conmigo antes de darle su apellido a un niño? ¿Qué estaba cubriendo? Porque una doble vida ya es grave, pero una doble vida tan organizada siempre esconde algo más, o dinero, o documentos, o un pasado que no puede salir. Yo intuía que la mentira no terminaba en esa casa. Verlo seguir con su rutina me enfermaba. Él seguía hablándome como siempre. Me preguntaba cómo me había ido, qué quería de cenar, si había apagado la luz. Me abrazaba en la cama. Me decía que pronto quería que viajáramos. Y yo, sabiendo todo, respiraba hondo para no quebrarme. Había momentos en los que quería gritarle en la cara todo lo que sabía. Pero me aguanté, porque algo me decía que la parte más sucia todavía no la había visto. Que lo del niño era apenas la punta del hilo. Y que si tiraba más fuerte, iba a salir toda la madeja. Tenía que descubrir qué tanto sabía la otra mujer. Si ella sabía de mí. Si yo era la única engañada o las dos estábamos viviendo una mentira bien repartida. Porque hay hombres que son tan cobardes que no solo engañan a su esposa, engañan también a la amante. Y yo quería saber en cuál de las dos posiciones me había puesto. Lo que vino después me confirmó que él no solo había jugado con mis sentimientos, también había usado mi confianza para sostener económicamente algo que nunca me dijo. Y eso ya no era solo traición emocional, era traición práctica. Era aprovecharse. Dale like y escribe "no más mentiras" si alguna vez descubriste que alguien llevaba dos vidas y tú eras la que menos sabía. Durante los días siguientes, cada cosa que hacía él me resultaba sospechosa. Cada llamada, cada mensaje, cada salida imprevista era una posible mentira. Ya no podía mirarlo igual. Lo observaba con la calma de quien está a punto de estallar, como quien estudia al enemigo antes de atacar. Me dolía pensarlo así, pero él me había puesto en ese papel. No era yo quien había traicionado. No era yo quien mentía. Yo solo intentaba entender en qué momento mi matrimonio se había convertido en un teatro. El primer momento importante fue cuando encontré el comprobante de un pago grande. Lo vi al revisar los estados de cuenta que antes nunca tocaba. Era una transferencia de una cantidad considerable, mucho más alta que las que yo había visto antes, y con el mismo nombre de aquella mujer. Lo que me llamó la atención fue el concepto. Anticipo propiedad. Me quedé helada. Propiedad. Es decir, una casa, un terreno, algo que él estaba pagando. Y no a mi nombre, no al nuestro, sino al de ella. Ahí entendí que la mentira no solo era emocional, era también económica. Él estaba construyendo una segunda vida, una segunda casa, un segundo hogar. Literalmente. Mientras yo creía que estábamos ahorrando para nuestro futuro, él usaba mi buena fe para sostener el suyo con otra persona. Esa idea me hizo sentir usada de una manera que no sé explicar. No era solo traición de pareja, era estafa sentimental y financiera. Me sentí una tonta por haber confiado tanto, por haber creído que el nuestro existía. El segundo momento fue cuando recordé que meses atrás, él me había pedido firmar unos documentos. Dijo que eran papeles del seguro, que era por si pasaba algo, para que yo estuviera cubierta. Lo firmé sin leer, porque confiaba. Esa palabra ahora me sonaba como un insulto. Confiaba. ¿Y si lo que firmé no era eso? ¿Y si esos papeles servían para cubrir algo más? Esa noche busqué entre nuestros documentos y encontré copias de formularios notariales. Mi nombre aparecía, pero solo como testigo. Él era el titular. Y la dirección era la de esa casa donde vi al niño. Sentí un mareo. Me senté en el piso con los papeles en las manos. No solo había financiado su doble vida, yo había sido su coartada. El tercer momento llegó unos días después, cuando decidí enfrentar una parte de esa historia. No a él todavía, sino a ella. No sabía cómo hacerlo, ni siquiera si era correcto, pero necesitaba saber si ella sabía de mí,
Si yo era la sombra o la víctima. Preparé un plan sencillo. Esperé a que él saliera de viaje y fui a la dirección de esa casa. Me estacioné al otro lado de la calle. No quería causar un escándalo, solo observar. Era mediodía. La puerta se abrió y ella salió. Llevaba al niño de la mano. Lo subió a un coche pequeño, viejo. Se veía tranquila, sin miedo, sin culpa, como quien vive su vida normal. Y ahí lo entendí. Ella no sabía. Ella también creía que tenía una familia legítima. Esa escena me rompió de nuevo, porque ver al niño riendo con su madre mientras yo me escondía en un coche temblando era el reflejo de toda mi historia. Yo en la sombra, ellos a la luz. Yo la invisible, ellos la familia verdadera. Pero no podía culpar al niño, ni siquiera a ella todavía, porque la verdadera culpa era de quien había armado ese laberinto de mentiras. Lo que me impresionaba era lo bien que lo hacía. 2 vidas perfectas, equilibradas, sin que una interfiriera con la otra. O al menos eso creía él. El cuarto momento fue cuando encontré una pista inesperada. En una de las carpetas, donde guardaba papeles, había una tarjeta de cumpleaños doblada. Era del niño. Tenía un dibujo infantil y decía, «Gracias, papá». Pero lo más impactante era la fecha. Esa fecha coincidía con el fin de semana que él había pasado conmigo, diciendo que estaba enfermo. Recordé que ese fin de semana se había quedado en casa, supuestamente con fiebre. Yo lo cuidé. Le preparé sopa. Le puse paños fríos en la frente. Pero en realidad, ese mismo día había estado en el cumpleaños de su hijo. Tenía fotos, impresas, guardadas ahí mismo. En una de ellas, él sonreía con el niño en brazos. Detrás se veía un pastel y a la mujer, riendo. Esa imagen me dejó sin aire. Era como ver mi muerte emocional en papel brillante. Pasé horas sentada con las fotos frente a mí. Lloré, grité en silencio, me odié por no haberlo notado antes. Pero entre el dolor, algo en mí cambió. Ya no quería respuestas, quería justicia, quería exponerlo, quería que sintiera lo que es perder el control. Porque mientras él dormía, tranquilo, yo me estaba pudriendo por dentro. Mientras él fingía ser un buen esposo, yo me convertía en su tapadera involuntaria. Y mientras él celebraba cumpleaños en otra casa, yo celebraba mentiras. El quinto momento fue cuando decidí que el silencio ya no era una opción. Planeé hablar con él. No en un ataque impulsivo, sino con la serenidad del que sabe que tiene todo. Esa noche lo esperé en la mesa, con las pruebas frente a mí. Fotos, papeles, recibos, todo ordenado. Cuando entró, me saludó con un beso, como siempre. Se detuvo al ver la mesa. Me miró confundido. Le dije con voz baja, «Siéntate, por favor. Necesito que me digas quién eres realmente». No lo esperaba. Su cara cambió. Por un segundo pareció buscar una salida rápida, pero al ver lo que había sobre la mesa, supo que ya no podía mentir. Se sentó, no dijo nada. Yo tampoco. Lo miré a los ojos, y por primera vez vi miedo. No culpa, miedo. Como si supiera que todo su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Entonces me dijo una frase que me heló la sangre. «No lo vas a entender. Hay cosas que no puedo explicarte todavía». Eso fue peor que una confesión, porque significaba que aún había más, que lo que yo había descubierto no era todo, que aún me faltaba la parte más oscura, y esa parte la descubriría al día siguiente, cuando alguien me tocaría la puerta con una carta en la mano que cambiaría para siempre mi percepción de quién era el hombre con el que dormía. Dale like si alguna vez sentiste que la persona que amabas escondía más de lo que decía. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si la realidad se hubiera roto y estuviera flotando entre lo que era verdad y lo que no. Él no estaba en la cama. Escuché el sonido de la ducha, su rutina de siempre, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero algo sí había cambiado. Ya no era yo la que vivía en su mentira. Ahora era él quien vivía sabiendo que yo sabía. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier grito. Desayunó sin hablar. Me dio un beso en la mejilla y salió como si fuera otro día cualquiera. No era. Me quedé mirando la puerta cerrarse, y justo en ese momento sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí, un hombre estaba ahí, vestido de manera formal, con una carpeta en la mano. Me preguntó por mi nombre. Asentí.
Entonces me entregó un sobre y dijo, «Es para usted. Tiene que firmar el recibido». Lo hice sin entender nada. Cuando me quedé sola, cerré la puerta y abrí el sobre. Dentro había una carta y varios documentos oficiales. El remitente. Un despacho jurídico. Y ahí empezó la cuarta parte de mi pesadilla. El primer momento fue leer esa carta. No era una demanda, ni una citación. Era una notificación relacionada con un seguro de vida. Decía que, como beneficiaria secundaria, debía confirmar mis datos personales y bancarios. Lo leí una y otra vez. Beneficiaria secundaria, no principal, secundaria. Y al lado, en el apartado principal, estaba el nombre de ella, la misma mujer, el mismo apellido del niño. No entendía. Nada. Él había hecho un seguro a su nombre, poniendo a esa mujer y a su hijo como primeros beneficiarios, y a mí, su esposa legal, como segunda opción. Como plan B. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en el suelo. Me dolían los ojos de tanto llorar, pero no podía parar. No se trataba solo de un engaño amoroso. Era una traición completa, calculada. Si él moría, ella se quedaba con todo. Y yo, la esposa oficial, apenas recibiría las sobras. Me hervía la sangre. Lo peor fue notar la fecha de mi emisión, 2 años atrás. 2 años de saber que, legalmente, su prioridad era otra familia. El segundo momento fue cuando decidí buscar al abogado del despacho. No podía quedarme con esa duda. Llamé, fingiendo calma. Dije que quería confirmar unos datos del seguro. El asistente me pasó con el encargado. Cuando mencioné el nombre de mi esposo, hubo un silencio al otro lado. Luego el hombre me preguntó, «¿Usted es la señora...?» y dijo el apellido de la otra mujer. Dije que no, que era la esposa. Y... Entonces él, incómodo, respondió, «Disculpe, señora, hay información que no podemos divulgar». Su tono lo dijo todo. Yo era una intrusa en mi propio matrimonio. Colgué. Mis manos temblaban. No sabía si reír, llorar o romper todo. Ese fue el momento exacto en que mi amor se terminó. No porque dejara de sentirlo, sino porque entendí que ese amor ya no tenía sentido. Había sido una herramienta, un disfraz. Yo era la pantalla perfecta, la esposa respetable, la firma en los eventos, la que nadie sospecharía. Mientras él aseguraba a su verdadera familia, yo firmaba contratos creyendo que eran para nosotros. El tercer momento llegó cuando regresó esa tarde. Lo esperé, no para pelear, sino para entender. Le mostré la carta. La leyó. No dijo una palabra. Solo se quedó mirándola, pálido. Le pregunté, ¿por qué ella? Su respuesta fue seca, casi ensayada. Porque ella me lo pidió. No quería problemas. Me reí. Fue una risa amarga, rota. Le dije, ¿y yo qué era entonces? ¿Tu pantalla? ¿Tú? ¿Seguro de mentira? Él no respondió. Caminó hacia el balcón, prendió un cigarro y se quedó mirando la calle. Yo insistí. ¿Ese niño es tu hijo? Tardó en responder, pero lo dijo. Sí. No lloró, no se excusó, no intentó suavizarlo. Simplemente lo aceptó. Y esa simple palabra me destruyó. El cuarto momento fue cuando entendí que no se trataba solo de infidelidad, sino de doble identidad emocional. Él no era 2 hombres, era uno que sabía mentir a la perfección. Me dijo que lo hizo porque no podía abandonar al niño, que se sintió atrapado, que no quería perderme, que pensó que podía sostener ambas vidas sin lastimar a nadie, que todo estaba bajo control. Esas palabras me provocaron náusea, todo bajo control, como si las personas fuéramos piezas de su tablero. Le pregunté si esa mujer sabía de mí. Me dijo que no, que ella creía que él estaba separado, pero que aún no podía formalizarlo. En otras palabras, la había engañado igual, la había usado igual. Ambos fuimos piezas de su mentira, solo que en diferentes extremos. Mientras yo era la esposa oficial, ella era la familia oculta. Ninguna era libre. Ambas vivíamos bajo su teatro. El quinto momento fue cuando decidí que no iba a quedarme callada, pero tampoco iba a arruinarle la vida a un niño inocente. No era su culpa haber nacido en medio de una mentira. Así que tomé una decisión. Iba a exponerlo, pero sin destruir al menor. Quería que se supiera quién era él en realidad. Quería que pagara por cada palabra que usó para manipularnos.
Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero ya no había matrimonio. Había dos desconocidos compartiendo una casa llena de mentiras. Yo me di la vuelta en la cama, mirando hacia la pared, y pensé en todas las veces que soñé con un futuro junto a él. En todas las noches que lo esperé despierta, creyendo que trabajaba duro por nosotros, y ahora entendía, no era por nosotros, era por ellos. Lo último que me dijo antes de dormir fue, te juro que lo hice para protegerte. Y esas palabras, lejos de calmarme, me dieron miedo. Porque solo quien tiene algo más que ocultar habla de protegerte cuando ya te ha destruido. A la mañana siguiente, supe que iba a descubrir lo que aún faltaba. Y lo que encontré no solo cambió mi visión de él, cambió mi historia familiar completa. Desperté temprano, con la sensación de estar viviendo en una película en la que ya conoces el final, pero igual duele verlo. Él seguía ahí, moviéndose por la casa, preparándose el café como si todo siguiera igual. Era impresionante su capacidad de fingir normalidad. La noche anterior había admitido tener otra familia, y sin embargo se comportaba como si eso no hubiera pasado. Como si bastara con decir, te protegía, para borrar años de mentira. Yo, en cambio, no podía pensar en otra cosa. Dolía el estómago, me ardía la cabeza, y aún así tenía que mantener la calma. Porque aunque su confesión había aclarado parte de la historia, seguía sintiendo que algo no cuadraba. Había huecos, demasiadas coincidencias, demasiados silencios. El primer momento de ese día fue cuando encontré algo que confirmaría mis sospechas. Mientras él se bañaba, fui a buscar sus papeles nuevamente. No por morbo, sino porque necesitaba entender. En su maletín, escondido entre documentos de trabajo, había un sobre consejos bancarios. Lo abrí. Era un comprobante de una cuenta a nombre mío. O eso parecía. Mi nombre, mi número de identificación, mi dirección. Pero no era mi firma. Y la cuenta no estaba en el banco donde yo tenía mis ahorros. Era en otro. Me quedé en shock. Él había abierto una cuenta con mis datos. El segundo momento fue mi reacción. Mi primer pensamiento fue, ¿para qué? Revisé más a fondo. Había depósitos regulares, de su empresa, y retiros en efectivo. Todos a nombre mío. Pero yo nunca había hecho esos retiros. Lo entendí enseguida. Usaba mi identidad para mover dinero sin levantar sospechas. Tal vez era para cubrir los gastos de esa otra casa. Tal vez para no dejar rastros. Y si algún día alguien investigaba, todo caería sobre mí. Me temblaban las manos. Me senté en la cama con los papeles y sentí un miedo que no había sentido antes. Ya no era solo una traición sentimental. Era una trampa legal. Una manipulación completa. Si él había usado mis datos para abrir cuentas, podía estar usando mi nombre para cualquier cosa. Y si algo salía mal, el problema sería mío. El tercer momento fue cuando decidí buscar ayuda. No podía seguir sola con eso. Llamé a una amiga que trabajaba en un despacho contable. Le pedí que revisara los movimientos con discreción. Le envié fotos de los documentos. Cuando me devolvió la llamada, su voz sonó preocupada. Me dijo que esa cuenta estaba vinculada a otra a nombre de la empresa de él, pero que los retiros parecían personales, no corporativos, y que algunos pagos iban a la misma mujer que yo había descubierto. Ahí lo confirmé. Él usaba mi nombre para transferirle dinero. Y si un día ella decidía reclamar, el registro mostraría que yo le enviaba dinero a ella. Todo perfectamente armado para protegerlo a él. Me sentí atrapada. Era como si mi vida entera hubiera sido una estrategia suya. Desde casarse conmigo hasta pedirme firmar papeles del seguro. Todo tenía un propósito. Todo era una construcción. El cuarto momento fue cuando intenté enfrentarlo con eso. Esperé a que volviera y le mostré los documentos. No gritó, no negó, simplemente me miró con los ojos vacíos, como alguien que ya no tiene nada que perder. Le dije, ¿por qué abriste una cuenta con mi nombre? Él se encogió de hombros. Era más fácil así. Tú no revisas nada. Esa frase me perforó. Tú no revisas nada. Lo dijo con frialdad, sin culpa, como si fuera una simple decisión práctica. No se dio cuenta de que en esa frase resumía todo lo que yo había sido para él: confianza ciega, ingenuidad útil. Le pregunté si sabía lo que había hecho, si entendía que eso era delito, y me dijo algo que todavía me persigue. Si no te metes, nadie se enterará. Esa fue la primera vez que me dio miedo de verdad. No miedo de perderlo,
sino miedo de lo que era capaz de hacer. Porque cuando alguien miente tanto tiempo, ya no sabe distinguir entre lo correcto y lo conveniente. El quinto momento llegó al día siguiente, cuando recibí una llamada inesperada. Era mi amiga contadora, la que había revisado los papeles. Me dijo con voz seria: «Necesito verte. Lo que encontré no es solo una cuenta, hay algo más». Nos reunimos en una cafetería discreta. Me mostró un archivo impreso, registros de la empresa de mi esposo, entre ellos una serie de pagos a mi nombre, bajo el concepto de servicios externos. Eran montos grandes, que coincidían con los depósitos a la cuenta falsa. En otras palabras, yo figuraba como empleada fantasma de su compañía. Eso explicaba todo. Él no solo me usaba para transferir dinero a su otra familia, sino también para justificar gastos y evadir impuestos. Mi nombre aparecía en declaraciones oficiales. Legalmente, yo trabajaba para su empresa, pero nunca firmé un contrato, nunca recibí un pago, nunca supe nada. Si Hacienda o cualquier auditoría investigaba, yo sería la responsable. Me quedé mirando los papeles sin poder hablar. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Me estaban robando algo más que mi confianza, mi identidad. Me estaban convirtiendo en cómplice de un delito sin que yo lo supiera. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta, mirando el techo. Entendí que ya no podía quedarme ahí, que no podía seguir esperando que la verdad se acomodara sola. Tenía que actuar. No por venganza, sino por supervivencia. Porque si él había sido capaz de usar mi nombre, también podía ser capaz de destruirlo. Antes de dormirme, tomé una decisión silenciosa. Iba a reunir toda la evidencia, ir con un abogado y preparar mi salida. Pero no iba a avisarle. Iba a hacerlo como él, en silencio, con estrategia. Si él me había convertido en su sombra, ahora yo iba a convertirme en su espejo. Lo que no sabía era que al buscar ayuda iba a descubrir algo todavía más oscuro, que no era la primera vez que lo hacía, que había otras mujeres antes que yo, otras vidas paralelas, otras identidades usadas, y que su mentira no era una excepción, era su forma de vivir. Escribe «No más silencio» si alguna vez te diste cuenta de que te usaban incluso cuando creías que te amaban. Pasaron varios días en los que todo dentro de mí se transformó. Ya no sentía amor ni rabia. Lo que sentía era algo más frío, más lúcido. Era la claridad que llega cuando por fin aceptas que el amor que diste nunca existió del otro lado. Él no era el hombre que yo amé, sino el personaje que inventó para que yo le creyera. Y ahora ese personaje se estaba desmoronando. El primer momento fue cuando me reuní con un abogado. No era cualquier abogado, era alguien recomendado por mi amiga contadora. Le mostré toda la evidencia, los documentos, los pagos, las transferencias, la cuenta falsa, el seguro. Él revisó todo con paciencia, sin interrumpirme. Cuando terminó, me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Señora, lo que tiene aquí es más grave de lo que imagina. No es solo fraude emocional. Esto podría ser penal». Me explicó que, legalmente, mi esposo había cometido falsificación de firma, uso indebido de identidad y desvío de fondos, que si yo no actuaba pronto, podría quedar implicada. Me temblaban las manos. Le pregunté qué podía hacer. Lo primero es protegerse, separar sus bienes, cerrar cualquier cuenta donde él tenga acceso y documentar todo. Lo segundo, decidir si quiere denunciarlo. Denunciarlo. Esa palabra me pesó como una piedra. Era fuerte, final. Significaba poner punto a una vida que ya no existía, pero que aún dolía. El segundo momento fue al regresar a casa. Lo vi dormido en el sofá, con la televisión encendida, como si el mundo no se estuviera cayendo. En ese instante, me di cuenta de que yo ya no le tenía miedo, ni siquiera odio, solo lástima. Lástima de alguien que había construido una red tan grande de mentiras que tarde o temprano iba a caer en ella. Pasé la noche guardando mis cosas más importantes, documentos, joyas de mi madre, mi pasaporte, un par de fotos que aún significaban algo. Cada movimiento me dolía. Cada cajón que abría tenía recuerdos, promesas rotas, cartas que ahora sonaban vacías. Encontré una nota suya de mi Metosystem aniversario que decía: «Gracias por confiar en mí». Me reí. Era una ironía cruel.
El tercer momento fue al día siguiente, cuando fui a cerrar la cuenta falsa. En el banco, la empleada me pidió identificación. Revisó el sistema y me miró extrañada. Pero señora, esta cuenta fue abierta por su esposo, y él figura como administrador. Mi corazón se aceleró. ¿Administrador? ¿De mi cuenta? Le pedí que imprimiera los datos. Ahí estaba su firma, junto a la mía falsificada. Todo oficial. Esa fue la confirmación de que mi nombre estaba completamente contaminado. Le pedí que bloqueara cualquier movimiento. La mujer me miró con compasión. Lo siento, pero mientras haya matrimonio legal, él puede operar en su representación. Salí del banco con un nudo en la garganta. Entendí que legalmente él tenía poder sobre mí, que si quería destruirme, podía hacerlo con un clic, y que yo, sin separarme oficialmente, no tenía defensa. Era un juego perverso. Él se protegía con mi apellido, mientras me arrastraba con el suyo. El cuarto momento fue el que cambió todo. Recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz femenina, temblorosa. Me dijo, «Sé quién eres, y sé lo que él te hizo». Me quedé muda. Pregunté quién hablaba. «No puedo darte mi nombre, pero no eres la única». El silencio que siguió me heló. Ella continuó. «Hace 5 años viví lo mismo. Él usó mi cuenta, mi firma, mi vida. Me arruinó. Ten cuidado». Intenté hacer más preguntas, pero colgó. Busqué el número. Era inubicable, sin nombre, sin registro. Esa llamada fue el quinto momento, el definitivo, porque confirmó lo que yo ya temía. No era la primera vez. Él había hecho lo mismo antes, quizás varias veces. Quizás había más mujeres, más historias paralelas, más identidades robadas. Me sentí parte de una serie de víctimas, una lista invisible de mujeres que creyeron en un hombre que solo sabía fabricar versiones de sí mismo. Esa noche lo enfrenté por última vez, no con gritos, sino con frialdad. Le dije, «Sé todo, no solo lo nuestro, también las otras, las cuentas, los seguros, las mentiras, todo». No intentó negarlo, se limitó a decir, «No sabes la mitad». Le pedí que explicara. «Tú crees que todo fue por amor, pero no fue así. Nunca fue por amor, fue por necesidad». Le pregunté qué quería decir con eso, pero no respondió. Solo se levantó, tomó sus llaves y se fue. Me quedé en silencio, mirando la puerta. Esa frase me resonaba en la cabeza. Nunca fue por amor, fue por necesidad. ¿Qué tipo de necesidad podía justificar todo lo que hizo? ¿Económica? ¿Ego? ¿Control? ¿O algo peor? No dormí. Revisé sus cosas una última vez, buscando una pista. En un cajón escondido encontré un sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Dentro había una copia de un documento legal, pero no era nuestro matrimonio. Era un contrato de préstamo a nombre de su empresa, con mi firma falsificada, garantizado con mi casa de herencia. La casa de mi madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Él no solo me había usado emocional y legalmente, me había hipotecado sin que yo lo supiera. Mi casa. Mi único refugio real. Esa fue la gota final. Ya no podía quedarme un minuto más. Lo denuncié esa misma semana. Llevé todas las pruebas al abogado. Iniciamos el proceso, y mientras firmaba los documentos de la denuncia, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Una libertad triste, rota, pero mía. Sin embargo, no imaginaba que lo peor aún no había pasado, porque cuando la investigación comenzó, las autoridades descubrieron algo más grande. Él no usaba un solo nombre, tenía varios, y entre ellos, uno que coincidía con el de un caso judicial antiguo, un fraude a gran escala. Ahí supe que la historia no terminaba conmigo. Yo solo había sido una pieza más en una cadena de engaños que llevaba años funcionando. Cuando la investigación empezó oficialmente, pensé que ya nada podía sorprenderme. Creía haberlo visto todo: la traición, las mentiras, el uso de mi identidad, la otra familia. Pero lo que estaba por descubrir era mucho más grande que cualquier engaño sentimental. Ya no se trataba de un hombre infiel, era algo más oscuro, más calculado, algo que ni siquiera la palabra esposo alcanzaba a describir. El primer momento fue cuando mi abogado me llamó para decirme que la fiscalía había rastreado varias identidades vinculadas a su número de documento. No eran simples alias,
Eran nombres legales, con documentos, cuentas y empresas registradas. 3 en total. En cada una historia diferente, una vida distinta. En una de ellas figuraba como soltero, en otra como viudo y en otra como empresario independiente sin vínculos familiares, cada una con una dirección distinta, en diferentes estados. En una de esas direcciones, el nombre de la mujer que yo había visto aquel día aparecía como cónyuge. Me quedé en silencio mientras el abogado me lo explicaba. Sentía que mi cuerpo no me respondía. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que su esposo no solo llevaba una doble vida, llevaba tres. Tres. 3 mujeres, 3 casas, 3 historias. Y yo era solo una más. El segundo momento fue cuando tuve que ir a declarar. Conté todo lo que sabía. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y sentía que estaba narrando la vida de otra persona. La mía parecía ficción, pero cada palabra era real. Cuando entregué las pruebas, el investigador me dijo: «No se culpe. Este hombre ha hecho lo mismo varias veces. Usted no fue su víctima por ingenua. Fue su víctima porque él se dedica a esto». Me explicó que, según los registros, usaba matrimonios o relaciones como fachada para mover dinero entre sus empresas falsas, abrir cuentas, lavar fondos y desaparecer cuando el sistema lo alcanzaba. Lo mío no había sido amor. Había sido un negocio. El tercer momento fue cuando me contactó nuevamente la mujer de la llamada anónima. Esta vez me dio su nombre. Se llamaba Mariela. Nos encontramos en una cafetería pequeña, con nervios y vergüenza compartida. Era más joven que yo, con una mirada triste pero fuerte. Me contó su historia. Todo igual. Lo conoció como un hombre divorciado, carismático, atento. Le pidió ayuda para unos documentos. Le prometió un futuro. Cuando se dio cuenta, él había puesto su empresa a su nombre y después desapareció dejándola con deudas. Lo busqué por años. Pensé que estaba muerto, me dijo. Hasta que un día vio una foto mía en redes, con él, en esa foto de aniversario que yo había publicado años atrás. Cuando vi esa imagen, supe que seguía haciendo lo mismo. Esa conversación me hizo entender que no solo había arruinado vidas, había colectado identidades, mujeres diferentes, todas con algo en común, confiadas, trabajadoras, sin malicia. Nos escogía porque sabía que íbamos a creer, porque veía la bondad como una oportunidad. El no nombre. Cuarto momento fue cuando la policía finalmente lo detuvo. No fue en nuestra ciudad. Lo encontraron en otro estado, con otro nombre, viviendo con otra mujer y otro hijo. Al principio negó todo. Dijo que era un error, que lo confundían. Pero las pruebas eran demasiadas. Cuentas, firmas, documentos, transferencias. Cuando confirmaron que su ADN coincidía con el de los 3 niños registrados a su nombre, no pudo seguir negándolo. La noticia salió en los periódicos locales, no con su nombre real, porque las autoridades protegieron a las víctimas, pero yo lo reconocí. Hombre acusado de fraude y suplantación de identidad mediante relaciones sentimentales. Ver eso escrito me revolvió el estómago. Era como si mi dolor se hubiera convertido en un titular. El quinto momento, el más difícil, fue decidir qué hacer con lo que quedaba de mí. Porque cuando alguien te destruye de esa manera, no solo te roba dinero o confianza, te roba el sentido de quién eres. Yo no sabía cómo volver a confiar. Cómo volver a dormir sin pensar que alguien podría estar usando mi nombre, mi historia, mi cara. Durante meses asistí a audiencias, firmé papeles, di declaraciones. Lo vi una última vez, esposado, en el tribunal. No me miró con culpa ni con tristeza. Me miró con ese mismo gesto calculador que tenía cuando mentía. Un gesto vacío, sin alma. Y en ese momento entendí que nunca había estado frente a un hombre enamorado, sino frente a un estafador emocional. Alguien que sabía disfrazarse de amor para vivir a costa de otros. Salí del tribunal y respiré profundo. Era libre. No porque él estuviera preso, sino porque ya no me definía su mentira. Había perdido mucho. Dinero, tiempo, ilusiones, una parte de mí. Pero había ganado algo que él nunca tuvo. Verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que hay personas que no aman, solo imitan el amor, que no buscan compartir la vida, sino ocuparla. Pero también aprendí algo más, que ninguna traición, por
profunda que sea, tiene el poder de anular lo que eres. Poco a poco recuperé mi nombre, limpié mis documentos, cerré cuentas, reorganicé mi vida. Me mudé lejos, a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera volver a empezar. Todavía tengo pesadillas, sí, todavía hay días en los que me despierto pensando que todo fue un sueño, pero luego veo los papeles, los sellos, las cicatrices, y recuerdo que sobreviví. No sé si alguna vez él pensará en mí. Tal vez no. Tal vez esté en otra cárcel, en otro país, planeando otra historia. Pero esta vez no podrá usar mi rostro, ni mi firma, ni mi voz. Porque ya hablé, porque conté la verdad. Y eso, para alguien como él, es el peor castigo posible. Dale like y escribe renacer si alguna vez tuviste que reconstruirte después de que alguien destruyó tu vida.